El precio del oro ha caído en el día de hoy más de un 3%, sufriendo una de las mayores caídas desde el año 2020. Y todo ello porque Donald Trump ya ha elegido a quien quiere que sea su nuevo secretario del Tesoro. ¿Está la hipótesis, la tesis del oro en peligro con este nuevo secretario? Eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es lunes 25 de noviembre de 2024 y en este momento son las 21:53 hora en España, 15:53 horario en Nueva York. Arranca esta semana acortada por la festividad de Acción de Gracias en Wall Street. Recuerdo, jueves estará cerrado Wall Street, permanecerá cerrado, y el viernes cerrará a media tarde, cerrará a las 7 de la tarde hora española, 1 de la tarde creo, hora de Nueva York. El día de hoy vamos a hablar del nuevo secretario del Tesoro, o el que Donald Trump quiere que sea nuevo secretario del Tesoro, porque hace falta que se confirme. Tiene unas ideas bastante concretas, bastante detalladas, la verdad. Ha dejado varios detalles en sus últimas entrevistas y con eso el mercado ha reaccionado. Y ha tenido una reacción curiosa. Hemos visto caídas del dólar, subidas en los bonos, caída en el oro y, en teoría, beneficio para la renta variable. Aunque sí que es cierto que el Nasdaq, por otros motivos, no está teniendo en estos momentos un buen comportamiento o un comportamiento tan espectacular como podría pensarse con esta elección. Vamos a analizar en detalle quién es este hombre, por qué le gusta tanto o le debería de gustar tanto a Wall Street y por qué el oro puede que esté en peligro durante los próximos años si este hombre logra llevar a cabo todo lo que dice que quiere hacer. Vamos a arrancar. Nuevo secretario del Tesoro. Scott Bessent es elegido como nuevo secretario del Tesoro. Todavía debe de ser confirmado para asumir el cargo, pero este proceso de confirmación implica los siguientes pasos. En primer lugar, nominación por el presidente electo. Donald Trump ya ha anunciado su intención de nominar a este hombre al cargo, es decir, el primer paso ya lo tiene completado. Confirmación del Senado. El Senado es republicano, por tanto el segundo paso estaría prácticamente confirmado si Donald Trump da el visto bueno. Audiencias y votación. El Senado llevará a cabo audiencias y votación para confirmar o rechazar la nominación. Evidentemente, se entiende que si es nominado por Donald Trump, es nominado por el Senado, donde tienen mayoría los republicanos, y pues luego a la hora de las votaciones pues va a ser también aprobado. Y luego ya, si es confirmado en el Senado, pues asumiría oficialmente el cargo de secretario del Tesoro. Pero bueno, sí que es cierto que dejo el matiz de que es elegido, pero no es todavía confirmado como secretario del Tesoro. Veamos, este hombre pasó los últimos 40 años de su vida estudiando historia económica. Ahora, pues tiene la oportunidad de dejar su huella en la economía estadounidense, ¿no? De todo lo que ha estudiado y trabajado, ya que ha estado muy ligado a la economía y a los mercados. Fíjense, como gestor de cobertura de fondos de cobertura, tanto en la firma de George Soros como en la suya propia, se especializó en inversiones macroeconómicas, analizando datos económicos y geopolíticos para apostar en movimientos importantes de mercado. Con Soros contribuyó al éxito de la apuesta contra la libra esterlina en el año 1991. Entre 2011 y 2015 lideró apuestas exitosas en Japón como jefe de inversiones de Soros. Esto será muy importante porque tiene una gran implicación un miembro de aquel gobierno japonés. Ahora vamos a dar más detalles sobre ello. Luego fundó su compañía K-Square Capital Management, que logró un 31% de rentabilidad en 2022 y más del 10% en 2023. ¿Cuáles son sus prioridades como secretario del Tesoro? Bueno, pues en primer lugar, implementar las promesas fiscales de Donald Trump, ya que está muy en línea con sus políticas económicas, especialmente en términos de proteccionismo, desregulación y también objetivos energéticos. Ahora vamos a hablar de esto porque es un punto muy importante. En definitiva, características principales: implementar las promesas fiscales de Trump, incluyendo hacer permanentes los recortes fiscales del primer mandato y eliminar impuestos sobre propinas, beneficios del seguro social y horas extra. Además, enfocarse en aranceles, recortes de gastos y mantener el dólar como la moneda de reserva
mundial. Vamos a ver esto más en detalle. Vamos a ver cuáles son sus prioridades, que ya los hemos visto. Las prioridades son llevar todas las ideas de Donald Trump al hecho, ¿no? A hacerlas realidad. Y vamos a ver cuál es la política económica propuesta. Fíjense. Está inspirado en el difunto primer ministro japonés Shinzo Abe y con esto propone un plan 333. Esta inspiración se basa en la estrategia económica conocida como Abenomics de Shinzo Abe, que considera un modelo de cómo anteponer los intereses nacionales para obtener beneficios económicos. Esta política combinaba desregulación, estímulo fiscal y flexibilización monetaria. Por tanto, este hombre se basa en lo que en su día hizo el primer ministro japonés, que dejó el cargo creo en el año 2012 y que ahora ya falleció. Vamos ya con las 3 flechas de este hombre a cargo de este mandato en el Tesoro. En primer lugar, reducir el déficit presupuestario al 3% para el año 2028. Aquí tenemos ya el primer 3. ¿No? Son 3-3, pues aquí tenemos el primer 3. Reducir el déficit desde el 6% actual hasta el 3% en 4 años, evitando recortes drásticos que puedan desacelerar la economía. Incentivar al consumo y la inversión al reducir la carga fiscal, pero compensándolo con recortes de gasto público. Y revisar programas y áreas de gasto menos eficientes, priorizando recortes donde no se afecten servicios esenciales. Claro. Aquí está el principal objetivo, ¿no? Se quiere lograr reducir ese déficit. El déficit del PIB en Estados Unidos en este momento ronda el 6% y casi se aproxima al 7%, ¿no? Evidentemente es un déficit público masivo. Es un déficit público que siempre hemos comentado de que no hay problema siempre y cuando la deuda estadounidense tenga demanda. Pero evidentemente mantener este ritmo durante muchos años puede llegar a un problema, un momento en el que no haya demanda a esa deuda estadounidense y entonces ahí surja un grave problema. Por tanto, este nuevo gobierno quiere paliar esto, ¿no? Quiere ponerle remedio. No es que quiera lograr un superávit, sino que quiere lograr que se reduzca ese déficit. ¿Qué pasa? Pues que si tú lo que quieres es reducir el déficit y lo que vas a hacer es reducir los impuestos, es decir, reducir los ingresos, pues evidentemente o reduces de una manera muy fuerte los gastos o el mercado te va a decir, sí, hombre, vas a lograr tú esto, ¿no? Que es un poco lo que hacía el mercado. ¿Por qué? Porque claro, con unas intenciones de bajar impuestos, de reducir los ingresos que tiene el Estado y una propuesta no muy clara de reducción del gasto, pues lo que hace el mercado o lo que hacen los inversores es pedir una prima mayor por los rendimientos, por el retorno de los bonos americanos, ¿no? De ahí que hayamos visto esa subida tan fuerte descontando lo que iba a hacer Donald Trump. Pero era básicamente por esto, porque el mercado no se cree, hoy un poquito más, pero no se cree, no se creía que podía lograr esta reducción del déficit. Más detalle para esto. Para controlar el gasto público ha abogado por prorrogar la ley de reducción de impuestos y empleos de 2017, pero con los llamados incentivos para reducir su costo. Esto implicaría reducir el gasto o aumentar los ingresos en otras áreas para compensar el impacto. Claro, si reduce los impuestos, si reduce los ingresos que puede conseguir, tiene que conseguir esos ingresos por otro lado. También propuso congelar el gasto discrecional no relacionado con la defensa y reformar los subsidios para los vehículos eléctricos y otras partes de la ley de reducción de inflación. Por tanto, bueno, vale, ya nos está dando algunas medidas de cómo va a reducir ese gasto, bueno, pues se puede reducir un poco los ingresos. Pero aquí está el arma que quiere utilizar, que son, atención, los aranceles. Fíjense, a principios de este año, Bessent pensó en los aranceles como una herramienta de negociación y les dijo a los inversores en una carta que el arma de los aranceles siempre estará cargada y sobre la mesa, pero rara vez se disparará. Desde entonces ha defendido su uso con más fuerza, especialmente como fuente de ingresos fiscales. Claro, si tú vas a dejar de ingresar bajando los impuestos a los estadounidenses, dices, pues esa compensación del gasto que la paguen los externos con los aranceles, ¿no? En un discurso pronunciado el mes pasado, pidió que los aranceles se asemejaran a un programa de sanciones del Departamento del Tesoro, como una herramienta para promover los intereses estadounidenses en el exterior. Se mostró abierto a eliminar los aranceles de los países que emprendan reformas estructurales y expresó su apoyo a un bloque de comercio justo para los aliados con intereses de seguridad comunes y enfoques recíprocos en materia de aranceles. Por tanto, aquí podemos ver que el objetivo es reducir este déficit hasta el 3%, que ahora mismo está en el 6-7%. Para ello quiere seguir
con la idea de bajar los impuestos, pero compensar con rebajas del gasto y compensar con aumento de aranceles que puedan pagar esos menores ingresos que va a tener. Primera idea, primer 3 lo tenemos claro. Segundo 3, impulsar el crecimiento del Producto Interior Bruto mediante desregulación. En primer lugar, reducir las trabas burocráticas que dificultan la actividad económica y empresarial, promoviendo un entorno más favorable para la inversión y el emprendimiento. Expandir significativamente la producción nacional de energía, especialmente en petróleo y gas, para reducir los costes y mejorar la competitividad. A través de mensajes claros y consistentes, generar un clima de seguridad para las empresas y los inversores y que los inversores apuesten por los proyectos a largo plazo. Políticas para mantener la inflación en niveles bajos y predecibles, facilitando la estabilidad económica. Aquí ya vemos una primera contradicción, es decir, si lo que quieres es reducir el déficit público o el déficit del Producto Interior Bruto del 6, 7 al 3%, evidentemente eso no va a salir gratis, es decir, mucha desregulación tienes que llevar a cabo para que el consumidor no se vea afectado, para que la economía no se desacelere, para que la economía no entre en recesión. Aquí veo una gran contradicción y si logra esto, evidentemente, va a ser un punto muy positivo para el futuro de la economía estadounidense y para el futuro de la deuda también mundial. Pero, evidentemente, se tiene que lograr. Se tiene que lograr ese déficit llevando a cabo manteniendo ese crecimiento económico. Evidentemente la economía estadounidense vive mucho del consumo privado, ¿no? Del consumo minorista, pero que se mantenga fuerte cuando se lleven a cabo esta bajada del déficit, pues oye, cuidadito con ello porque no es nada fácil, ¿no? Evidentemente para ello quieren llevar a cabo esa desregulación, permitir que el ciudadano se sienta mucho más libre para generar sus ingresos, bajadas de impuestos para que el ciudadano tenga mayor poder adquisitivo. En teoría parece una victoria, ¿no?, del poder adquisitivo de los ciudadanos. Parece una noticia bastante buena. Y sinceramente creo que lo es, creo que es una noticia bastante positiva. Y la otra, el tercer 3 que nos habla es incrementar la producción diaria de petróleo equivalente en 3 millones de barriles. Incrementar la producción para cubrir completamente las necesidades energéticas internas de Estados Unidos, eliminando la dependencia de importaciones. Es decir, lo que quiere lograr es la independencia energética, la dependencia en este caso del petróleo. Fíjense, igual que en Europa, que durante los últimos 20 años hemos cada vez dependido menos de nosotros mismos. Reducir los costes o lograr esta independencia energética lograría reducir los costes energéticos para consumidores y empresas, incentivando la competitividad industrial y el consumo doméstico. Sobre el papel, la verdad que las medidas, si se logran llevar a cabo, son ideales, porque sería por fin lograr un poco o salir un poco de esta bola de nieve de aumentos de deuda constantes, de aumentos de déficit en el que, oye, no veíamos salida o veíamos que íbamos en una dirección que no era la adecuada. En teoría, la verdad que estas políticas económicas son bastante positivas. Luego ya veremos si se logran llevar a cabo sin que afecten a la economía, pero en primer momento parecen muy positivas. ¿Cuál ha sido la reacción del mercado a este nombramiento o a estas medidas que quiere llevar a cabo el secretario del Tesoro? Que, como digo, es un poco interpretar lo que ha venido diciendo este hombre. Esta elección es vista como un representante, es bien vista porque se ve como un representante, este hombre, de los intereses de Wall Street. Gestores como Bill Ackman han aplaudido la elección, diciendo, en este caso Kyle Bass, que lo califica como la mejor elección posible. En cambio, Elon Musk sí que es cierto que aquí se mantenía un poco distante de la opinión de Donald Trump, o divergida la opinión de Donald Trump. ¿Por qué? Porque veía a este miembro como una opción convencional debido a su conexión con las élites, ¿no? A que es un alto mando, a que tiene mucho poder dentro de la industria financiera y dentro del mercado y en general mucho poder en Wall Street, y Elon Musk tenía su favorito, no era este hombre. Pero bueno, ya tenemos aquí el primer, no malentendido ni mucho menos, pero una gran diferencia entre Elon Musk y Donald Trump. Como digo, creo que tendrán muchas diferencias durante el mandato de Trump y creo que será un mandato muy volátil, sobre todo. Creo que las ideas generales que tiene o los sectores beneficiados van a seguir esa línea, pero sí que creo que va a haber mucha volatilidad, porque es un hombre que habla mucho, es un hombre que con cualquier comentario puede mover mucho el mercado. No sé si recuerdan su anterior
etapa. ¿Cuáles fueron las primeras reacciones del mercado? Bueno, pues en un primer momento caída del dólar, que se había visto muy favorecido durante los últimos 2 meses por ese Trump trade, ¿no? Y esas pretensiones de que las expectativas de inflación se iban a mantener elevadas con la victoria de Donald Trump. Sobre todo un punto que ha beneficiado mucho para la caída del dólar del día de hoy es esas expectativas de una mayor oferta de petróleo, ¿no? Ya veíamos cómo durante los últimos meses el petróleo se mantenía bajo, mientras que las expectativas de inflación a largo plazo aumentaban, cuando generalmente iban muy de la mano. Evidentemente, una mayor oferta de petróleo en Estados Unidos lo que va a hacer es eliminar presiones inflacionarias por ese lado. Reacción totalmente normal, la del dólar, que se encontraba, sí que es cierto, con unos niveles de sobrecompra bastante elevados. Fíjense que ha pasado de mínimos del año a máximos en cosa de 2 meses. Evidentemente, la caída del dólar ha beneficiado especialmente al euro, que fíjense, el día de hoy subía cosa de un 1% prácticamente. Sinceramente parece más bien un rebote dentro de la tendencia bajista que lleva. Sí que es cierto que el dólar suele tener una estacionalidad negativa. Fíjense, todos los meses de diciembre el dólar suele caer y esta estacionalidad negativa es algo evidente, y más si tenemos en cuenta el gran rally que ha tenido al alza, es decir, correcciones en el dólar, pues oye, serían más que bienvenidas de cara al próximo mes. Pero sí que es cierto que hay aquí un año marcado, fíjense, en el que el dólar sube. ¿Cuál fue ese año? El año 2016, es decir, el año donde Donald Trump fue elegido. Por tanto, oye, el dólar hoy se beneficia un poco porque las expectativas de inflación parece que se relajan un poco o que no van a ser tan elevadas con estas medidas del secretario del Tesoro, pero sí que es cierto que la tendencia de fortalecer el dólar con todo el tema arancelario se mantiene, ¿eh? O sea que eso, por ese lado, nos han dado el lado de la oferta de petróleo como un factor deflacionario, pero nos han dado también por el otro lado aranceles, que es un factor inflacionario, ¿no? Por tanto, el dólar cae también por su gran sobrecompra, pero hay un poco ambas noticias por ese lado, ¿no? La renta variable, aunque fue de más a menos y el Nasdaq se fue viniendo abajo como en las últimas sesiones, sí que es cierto que se beneficia, o en un primer momento se ha beneficiado especialmente por que el secretario del Tesoro sea muy promercado, ¿no? Sea un hombre que conoce de verdad el mercado y que quiere lo mejor para ello. De hecho, el S&P 500 ha marcado en el día de hoy un nuevo máximo histórico, superando los 6.000 puntos. Ahora vamos a ver si al cierre lo mantiene o no, pero ha superado esta histórica cifra también de forma momentánea y marcado nuevos máximos históricos. No sé cuántos nuevos máximos históricos lleva ya en el año. Y también se beneficia en este caso el crecimiento, es decir, las compañías con más crecimiento, las pequeñas y medianas compañías con ingresos domésticos y con altos crecimientos, ya que se beneficia de las pretensiones de reducir el déficit y la caída de los rendimientos que ha venido acompañado, además de todo este tema de desregulación, les beneficia mucho. Y fíjense que ha sido el quinto día consecutivo, ya lo hemos visto en el directo del día de hoy, quinto día consecutivo de Russell 2000 Grow, mejor comportamiento que el Nasdaq 100, que está más o menos paradito. Estas pequeñas compañías están teniendo un gran tirón. Fíjense, observe cómo los rendimientos se han desplomado el día de hoy. Los rendimientos del Tesoro americano han caído con esta idea de que se puede lograr reducir el déficit, ¿no? De que se pueden bajar los impuestos y también se planea reducir el déficit de otras medidas. Claro, estas otras medidas son un poco controversiales, ¿no? Hay grandes contraindicaciones o controversias en toda esta política de Donald Trump, ¿no? Porque, por ejemplo, si se quiere lograr reducir el déficit, reducir los impuestos, evidentemente tienes que reducir el gasto. Pero si quieres mantener el gasto y planeas ingresar más mediante aranceles, eso podría suponer un aumento de las expectativas de inflación, lo cual no es nada positivo para los rendimientos. Observen cómo hay muchas contradicciones. Es totalmente normal. ¿Por qué? Porque es un gobierno que todavía no ha puesto nada en marcha, ¿no? Es un gobierno que ni siquiera todavía ha sido investido, ¿no? Vale, no sé cómo me he liado. Es un gobierno que la investidura está bien dicho, será el 20 de enero, ¿no? Por tanto, todavía estamos un poco en pañales y el mercado está reaccionando un poco a todo lo que ve, ¿no? Es un poco lo que está ocurriendo en este momento. Si esto se logra, es decir, si se logra este déficit, los bonos serán los grandes beneficiados. Y si se intenta y no se logra el déficit y esto genera desaceleración económica o recesión, también planeo que los bonos serán un buen escenario para los bonos. Fíjense, esto es un poco lo que ve. Si se intenta reducir el déficit
déficit y se logra evitando la recesión, los bonos a largo plazo se benefician, ya que hay menor emisión de deuda y la demanda es sólida, además del ciclo de bajadas de tipos. Si se intenta reducir el déficit y se logra provocando una desaceleración económica o provocando una recesión, los bonos a largo plazo se beneficiarán, ya que hay menor emisión de deuda y actúan como una cobertura frente a la recesión. De hecho, este sería el escenario más alcista, porque las expectativas de inflación y de crecimiento también se vendrían abajo, y eso sería un poco el punto más a favor de los bonos. Por tanto, si se logra reducir el déficit, pero trae consigo desaceleración económica, recesión, sería el punto más positivo para los bonos, ¿no? Porque es una cobertura frente a todo esto. Ahora, si esto de intentar reducir el déficit se intenta, pero vemos en un principio que no se logra, el déficit se mantiene o incluso aumenta debido a esas rebajas de impuestos que se lleven a cabo, pues sí que es cierto que ese sería el escenario más peligroso para los bonos a largo plazo. Más allá de que, oye, se vean beneficiados por el ciclo de bajadas de tipos, cuidadito, porque el principal peligro de los bonos a largo plazo es un poco estas emisiones de deuda, estas expectativas de inflación, ¿no? Al final, a mayor deuda, menor es el precio y más es la prima que se solicita para invertir en Estados Unidos, y ese era un poco el ciclo en el que estábamos metidos, ¿no? De cada vez mayor deuda, que sí, que la demanda es sólida de deuda, pero puede llegar en un momento que no. Por tanto, invertir en bonos a largo plazo, podíamos ver que, oye, ya empezaba a tensarse, ¿no? Ya empezábamos a ver que, aunque el ciclo de bajadas de tipos continuara, ya veíamos cierto problema. Ahora, bueno, pues siempre que se pille un buen ratio beneficio-riesgo, pues puede ser muy interesante los bonos, como comentábamos. Fíjense, el TLT, en este caso, bonos del Tesoro americano a 20 años, bueno, pues ya veníamos comentando que, oye, alrededor de los 90 era un punto interesante. En caso de querer hacer bottom-up, en caso de querer sumarse cuando la tendencia inicie, pues oye, ahora que ya ha roto medias, pues podríamos esperar alguna corrección de estas que suelen hacer típicas y tratar de incorporarnos si queremos poseer bonos un poco como cobertura a que esto del déficit, a que esta reducción de déficit se va a lograr, o como cobertura frente a una desaceleración económica. Puede ser muy interesante de cara a la nueva tendencia. Ahora, al igual que los bonos podrían ser los grandes beneficiados, como hemos visto el día de hoy, también tenemos un gran damnificado, ¿no? Un gran afectado por todo esto, que es el oro. Fíjense, el oro ha caído un 3,25% el día de hoy, ¿eh? Fíjense que había subido durante los 5 días de la semana pasada y ha vuelto a caer. Fíjense, una de las mayores caídas que recuerdo, aunque sí que es cierto que también viene de una subida descomunal. Por tanto, advierto esto muy cerquita de máximos históricos y advierto los peligros que tiene este secretario del Tesoro y esta teoría de reducir el déficit para la principal tesis, desde mi punto de vista, que existe para el oro. El principal motivo de la caída del oro el día de hoy es la elección del secretario del Tesoro. Su medida de lograr reducir el déficit al 3% y mantener el crecimiento del PIB en el 3% no beneficia para nada al oro, ya que el oro, su principal tesis, su principal hipótesis, o en la que yo mantengo mi oro en cartera, es que es una cobertura frente a la inflación monetaria. Es una cobertura frente a la pérdida de poder adquisitivo de las divisas. ¿Y qué pasa? Pues esta inflación monetaria se ve beneficiada o se ve aumentada sobre todo por el aumento de la deuda, por el aumento del balance a la reserva de los bancos centrales, es decir, por toda la impresión monetaria y fiscal que se lleva a cabo. Si se planea reducir la impresión fiscal, si se planea también que la inflación monetaria o que la impresión monetaria sea cada vez menor, pues oye, podríamos ver que la inflación monetaria, no creo que deje de subir, pero que lo haga a un menor ritmo y como consecuencia veamos que la liquidez global tenga que aumentar de una forma menor. Es curioso que hoy hemos observado cómo los rendimientos han caído y el oro también ha caído, cuando los rendimientos, un poco descontando esa expectativa de que se tiene que estimular la economía, es un poco el principal factor positivo para el oro. Bueno, no es nada raro, y les digo por qué no es nada raro. Uno, porque un día no hace la tendencia, y dos, porque llevamos viendo ya durante los últimos meses que pese al aumento de los rendimientos, el oro sigue marcando máximo tras máximo, perdón. Es decir, hemos visto cómo se ha desligado un poco todo esto, y la teoría de que el oro cae por la caída de los rendimientos reales, bueno, hay motivos y motivos. Es decir, si la caída de los rendimientos reales es porque la economía va mal, es porque se espera que haya mayores estímulos fiscales y monetarios, sí, pero en este caso un poco por lo contrario, por la reducción y porque la deuda no va a ir a más, pues ahí vemos una también contraindicación en esta ¿cómo se dice?
en esta correlación inversa, ¿no? Es más bien descorrelación lo que estamos observando en rendimientos y en oro que correlación inversa. Pero bueno, al final hay que tener en cuenta que si la principal tesis de invertir en oro es como cobertura frente a la inflación monetaria, en estos momentos, pues sí que es cierto que esta tesis está en riesgo. Aquí la pregunta que debemos hacernos es, ¿serán capaces de conseguirlo? ¿Serán capaces de lograr reducir este déficit y de lograr mantener ese crecimiento económico en el 3%? Si lo consiguen, el oro podría verse muy afectado. El problema es que, sinceramente, no creo que lo consigan para el año 2028 y en caso de que lo consigan, no veo que otros gobiernos logren mantenerlo de forma sostenida. ¿Por qué no lo creo? Porque veo a la sociedad, porque veo a Occidente, porque vengo observando durante los últimos años cómo cualquier problema mínimo que hay lo que hace es aumentar la inflación monetaria. Lo que se hace es impresión fiscal y monetaria para que ese problema sea lo menor posible. Estamos creando una sociedad que no asume sus consecuencias. Y es un hecho, ¿eh? Y yo como joven lo reconozco. ¿Qué pasó en marzo de 2023 con Silicon Valley Bank? Silicon Valley Bank no tenía gestor de riesgos. Su banco quebró y no solo se recuperó todos los activos de los depositantes, sino que incluso se hablaba de recuperar a los accionistas, que menos mal que no se hizo, pero se recuperó más de lo que daba el fondo de emergencia, que lo veo genial, que veo genial ayudar a los damnificados, pero sí que es cierto que si cometes un error hay que tener una consecuencia, porque esto al final lo que genera es que ese banco no haya aprendido la lección, o los integrantes de ese banco no hayan aprendido la lección, o que los depositantes de ese banco no hayan aprendido la lección porque no les pasó nada, se les recuperó el dinero y vuelvan a poner todos los huevos en la misma cesta de un banco y en vez de reparten hasta lo que cubre el fondo de garantía, ¿no? Esto es un poco a lo que voy y pongo esto como ejemplo, pero creo que se está creando una sociedad muy dependiente del Estado, muy dependiente de los altos mandos y esto puede ser muy peligroso. Y viendo esta sociedad, pues sí que es cierto que no le veo mucho futuro a estas medidas. Ojalá que sí. Ojalá que se vean estas medidas, ojalá que estas medidas se lleven a cabo y en caso de que lo haga, pues sí que es cierto que veo que el oro puede tener se puede ver un poco más afectado, es decir, podríamos ver correcciones un poco más en el oro, que serían totalmente bienvenidas porque el rally del oro ha sido descomunal, serían totalmente bienvenidas y oye, podría ser este mandato muy positivo para cargar el oro de cara a próximos mandatos. Dicho esto, tengo mis dudas, todo esto son hipótesis de si va a lograr llevar a cabo esto o no, pero parece muy buena idea plantearlo para ver en un futuro cómo se puede reaccionar ante ello. Así que nada, dicho esto, vamos a observar el cierre de sesión. Empecemos por Europa. Empezó, a ver, lo tengo por aquí. Empezó la semana de un ojo, aquí. Empezó la semana mixta. Sí que es cierto que fue muy positiva en la apertura, pero se fue viniendo abajo un poco con la apertura también de Wall Street. Fíjense, futuro Eurostoxx 50 rechazan media de 50 sesiones. DAX alemán sube un 0,43%, pero llegó a estar más arriba, muy cerquita de máximos históricos, con toda la situación que vive Alemania, Ya saben que el mercado va totalmente desagregado de la economía. CAC 40 francés 0,03%, de más a menos. IBEX 65 de más a menos, 0,47 arriba. Reino Unido, ligeras alzas. Italia, menos 0,04. Suiza, menos 0,64. Países Bajos, menos 0,31. Ojo, porque esta semana conoceremos datos de inflación en la región de la eurozona y hoy hemos visto un desplome total de los rendimientos. Rendimiento americano, rendimiento europeo a 10 años, menos 2,3%. Rendimiento británico ha caído también. Esto ofrece también un alivio para el rendimiento del Tesoro americano, que se había disparado en las últimas sesiones, el británico. Rendimiento alemán a 10 años, fíjense, 2,2%. Recibo muchas preguntas. ¿Es buena idea invertir en este momento en la deuda europea? Bueno, si estás apostando a que Alemania va a entrar en una recesión dura, pues oye, cubrirte con bonos es una idea interesante, o invertir en bonos es una idea interesante. ¿Qué ocurre? Que con un 2,2% ya se está descontando una tasa neutral, una tasa federal esperada a futuro de un 1%, es decir, ya está descontando mucho, ¿no? Ocurre como cuando estábamos aquí, ya está descontando mucho. En caso de que, oye, la tasa federal, la tasa neutral esperada se vaya al 0% porque la economía europea va a recesión total, pues ahí sí que puede haber beneficio. Pero sí que es cierto que en este momento yo personalmente no le veo el atractivo a los bonos a largo plazo, en este caso alemanes. Luego ya, para gustos, colores, y ya saben que, como pone ahí, no es recomendación de nada lo que ven en este canal. Si nos vamos a Asia, bueno, el día ha sido mixto, más o menos. MSCI Pacífico ligeramente arriba, Nikkei y Nifty
FTSE indio han subido un 1,3%, ya van 2 sesiones consecutivas al alza, mientras que China, oye, tiene dificultades. Veo que esto puede ir un poco, puede tener una correlación inversa, puede que salga dinero de Japón y de India dirección China, y si China va mal, pues salga dinero de China dirección India o Japón. Creo que por aquí podemos ver movimientos de flujos bastante claros y evidentes. Por tanto, de momento se está comportando más o menos así. Sobre China, poco que decir, la verdad, falta que cuajen las cosas. Creo que la caída del dólar puede beneficiar si se mantienen los próximos días, meses. Nos vamos ya a Wall Street. Fíjense como el Dow Jones ha subido el día de hoy un 0,99%, marcando nuevos máximos históricos. El S&P 500 rechaza los 6.000 puntos, los ha superado de forma momentánea, ha marcado nuevos máximos históricos de forma momentánea, pero 5.987. Equiponderado sube un 0,91, ampliamente más. Nasdaq, fíjense, más o menos plano. Aquí está el gran lastre del principal índice. Russell sube un 1,47, S&P 600, fíjense, sube un 1,8%. Van 5 días consecutivos de gran fuerza por el lado de las pequeñas y medianas compañías y un poco más lateral, corrección, Nasdaq. Creo que esto tiene que cambiar para que haya un buen rally de fin de año. No que cambie del todo, pero sí que veamos acompañamiento por parte del Nasdaq, No me extrañaría que veamos durante esta semana un día de mayor fuerza del Nasdaq que del Russell. No lo sé, pero creo que podríamos volver a verlo porque el movimiento ya es bastante fuerte. Al menos un día creo que puede estar cerca y beneficiaría mucho a ese rally o a la continuación de este movimiento. Fíjense que estamos observando una gran amplitud, Más del 91% de las acciones de S&P 500 cotizan actualmente por encima de su promedio móvil de 20 días. Se trata del mayor nivel desde noviembre de 2021. Fíjense que cuando se llega a estos niveles, pues suele haber mucho pico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vemos una ligera corrección, vemos que caen un poco algunos valores de esta media y vemos cómo en este caso los grandes se pueden beneficiar. Por tanto, es algo que estoy esperando y que creo puede venir muy bien también para si tienes en el radar algún valor de estos pequeños medianos con grandes ingresos domésticos que tengan un poco ventaja competitiva en este entorno. Creo que puede ser momento o un interesante punto de compra, Veremos a ver, es un poco una hipótesis que estoy barajando, pero interesante observar todo esto. Market Leader, pues fíjense, el ETF07 Magníficos cae, sobre todo cae porque Nvidia cae un 4,18%. Viene a tocar la media de 50 sesiones. Hablábamos de que el viernes caía sobre todo por esa venta de calls que se había marcado, que estaba en el soporte o en la resistencia 150. Vencían principalmente el viernes. Sí que es cierto que se abre un poco esa ventana de volatilidad al siguiente día, ¿no? O a los siguientes momentos. Veremos a ver si rechaza la media de 50. En teoría parece que puede rechazar. La verdad es que por el mercado de opciones se sigue viendo bastante optimista Nvidia de cara a final de año y creo que tiene que ser clave su movimiento al alza para que se dé ese rally al año de forma brusca. Ahora, si se pierde media de 50, oye, ya empezaríamos a barajar otra cosilla, Por tanto, atención a todo esto. Google se recupera un poco de la gran caída de la semana pasada. Amazon, 2,2% arriba, recupera niveles de resistencia, de soporte también, y será clave un poco todo este sentimiento del Black Friday que se conocerá en los próximos días y en los próximos días festivos especialmente. Meta Platforms sube también un 1,07, pero fíjense que le cuesta recuperar estas medias, Recuperar estas medias puede ser fundamental para marcar o para que veamos un movimiento al alza. Tesla ligeramente abajo, bueno, está en otro modo, al final mucho más volátil y en un movimiento muy distinto a las otras 7 magníficas. Si volvemos al tablero, vemos como el VIX ha sido vendido de una forma muy brusca. Esto es muy positivo para la renta variable, 14,61. Vemos como el TLT, evidentemente muy beneficiado por este nuevo secretario del Tesoro, apoyado sobre todo en la caída del resto de rendimiento en toda la curva totalmente. Podemos observar como el oro, la plata muy afectadas, Bitcoin también muy afectado. Todo lo que he comentado ahora lo aplico también a Bitcoin. Lo que pasa es que Bitcoin también se comporta como un activo de riesgo y toda esa desregulación le beneficia. Pero en teoría la opcionalidad de Bitcoin como cobertura frente a la inflación monetaria se vería un poco alterada o afectada un poco como el oro. Pero como digo, esto está muy en pañales, o esta hipótesis está muy en pañales. El petróleo, reaccionando a la expectativa de este nuevo secretario, cae un 2,68%. Igual que el dólar, 0,57% el día de hoy. Para mañana conoceremos precios de la vivienda de Estados Unidos y las actas de la última reunión de la Reserva
Federal. Así que nada, tienen todos los datos. Espero que les haya gustado esta exposición sobre el nuevo secretario del Tesoro, esta hipótesis de lo que puede llevar a cabo. Como digo, todavía está muy en pañales, ni siquiera ha sido confirmado, pero ya el mercado ha reaccionado a ello. Y es muy importante ver esta reacción para ver luego o hilarlo luego un poco con el movimiento o con la operatividad, perdón, la operativa que se puede lograr. Al igual que el Trump Trade. Llevamos en este canal hablando del Trump Trade desde septiembre, desde aquel primer atentado a Donald Trump. De hecho, no sé si fue en julio el primero, en septiembre el segundo, que fue cuando empezó a moverse ese Trump Trade. Y evidentemente saber lo que iba, lo que pasaba, saber los activos beneficiados es lo que permite luego generar una operativa a favor de todo ello cuando se termina confirmando o enfocarlo a la confirmación de ese evento. Así que nada, tienen todos los datos, espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedme saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.